Ignacio, que Carlos ha venido para dar un poco lo que es el método preventivo, o sea, de aplicación también al aula, ¿no? Este gran santo que fue Don Bosco, y que por gracia e inspiración también del Espíritu Santo, él no fue escribiendo algo metodológico, no fue que fue algo que él ya tenía ya como ensayado, sino con la gracia de Dios fue, y con la gracia y también del Espíritu Santo, fue viendo qué es lo mejor para los niños y prever antes que el castigo. Bueno, un poco lo que va a marcar también el padre Ignacio también hay, como principios, y también cómo eso se puede bajar al aula, tanto para un docente como un papá, para un catequista. Así que, bueno, un poco el deseo es que estas 2 horitas, 3 horitas que tengamos, va a ser de las 9:15 hasta las 10:15. Ahí tenemos un pequeño break, como si se va. Desayuno con todos ustedes. No probar desayuno que ha pedido especialmente. Bueno, Darío Alonso, que sea así. Y después tenemos la última parte, sería como la aplicación concreta también hacia el aula, ¿no? En el aula, ¿no? Del método preventivo del Bosco, ¿no? Así que también voy a estar leyendo, si no se ponga nervioso el padre Ignacio, pero me gusta mucho. No se ponga nervioso. Así que bueno, agradecerle también a todos ustedes. Yo sé que es un sacrificio, pero es un poco la idea también de, no me gusta a mí la palabra capacitar, aunque está muy de moda, sino me parece que es importante formar, nos va como tocando y va como modelando también el espíritu de docente, o de papá o de catequista. Así que gracias por la participación, y bueno, ahora estamos en las manos del padre Ignacio. A las manos. Bueno, segunda oración. Del Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto y bueno según este mismo Espíritu, y gozar siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es Contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, Ruega por nosotros. tantas introducciones que ya lo conocemos todos. Más vale malo conocido que bueno por conocer, y por eso es invitar. Bueno, parece que me he traído el viento y el frío no lo hago bien. Bueno. Hace un tiempo, estos últimos meses, que he estado leyendo yo, releyendo la Divina Comedia de Dante Alighieri, una obra increíble, impresionante. La leí cuando íbamos a la secundaria, nos la hicieron leer, no entendí nada, no entendí muy poco, y en el último tiempo la volvimos a releer. El año pasado se habían cumplido 700 años de la muerte de Dante, así que anduvo en el aire la cuestión, y estuvimos leyéndola de vuelta, estuve repasando. Hay una parte que es preciosa, que es del inicio de la Divina Comedia, cuando Dante llega hasta cierto punto con Virgilio, que es llega a un lugar donde se encuentra con Virgilio, que va a ser su guía en el camino atravesando el infierno y el purgatorio. Y Virgilio
se acerca a Dante y Dante queda sorprendido de que Virgilio lo venga a ayudar a él. Y entonces le pregunta a Dante a Virgilio por qué estaba acá. Y Virgilio le dice que él lo está haciendo a pedido de una señora que ha pedido por él, que es Beatriz, que era el amor de la juventud de Dante. Y Beatriz lo ha hecho por el pedido y las lágrimas de otra señora, que es la de la Virgen María. Entonces, y la Virgen María a pedido de Dios. Entonces, es como que al principio de la Divina Comedia ya muestra algo que es hermoso, que es que para el alma de Dante, que andaba en un camino oscuro en el medio de su vida, que estaba en el medio de muchas dificultades, todos los cielos, desde Dios, la Virgen María, Beatriz que está con los santos, Virgilio que está en el limbo, todos se han ido moviendo uno a otro y han ido empujándose uno a otro para ayudar a Dante, para poder salvar esa alma y rescatarla y llevarla hasta a la purificación y al cielo. Es decir, que eso lo que Dante dice al final de la Divina Comedia, él dice que el amor de Dios mueve el sol, mueve las estrellas y mueve todas las cosas, atrae todo hacia sí. Y esto es un poco lo que uno constata en la educación, que es algo que es propio de los hombres, y es que Dios, en su infinita providencia, en su gran bondad, desde toda la eternidad, pensando en cada uno de nosotros y pensando en cada uno de los alumnos que tenemos, ahí nos ha ido disponiendo de muchísimos medios y de una concatenación de medios impresionante, grandísima, que es realmente misteriosa, hasta poder llegar a tocar el alma y poder, con los toques de su gracia, ir atrayendo el alma hacia sí para poder perfeccionarla y hacerla buena. Por eso la educación es una cosa grandísima, un gran misterio y algo propiamente humano. Los ángeles no se educan, los ángeles ya tomaron su decisión al principio de los tiempos y los animales tampoco, las plantas. Los animales en todo caso los adiestramos, los entrenamos, no los educamos. El hombre es el único que es educable y es este el gran misterio con el cual vamos a encarar ahora. Y es el gran misterio también de lo que significa el hombre, ¿no? Porque el hombre tiene tiene una ambivalencia interior muy grande. El otro día daba una charla sobre la esperanza a unos muchachos y había escuchado de un fraile una comparación muy buena sobre la esperanza, que decía que la esperanza es como una virtud que tiene dos pies, como nosotros. Un pie en la nada de lo que somos y otro pie en el ser. Es decir, por un lado uno cuando ve al ser humano, uno constata la pobreza y la pequeñez del ser humano. Y por otro también uno puede constatar la grandeza a la cual está llamado el ser humano, la inmensidad de dones y de tesoros que Dios tiene guardados para nosotros. Entonces por un lado somos nada y por otro podemos ser todo, porque si Dios entra en nosotros podemos ser todo. Y eso es lo que uno contempla cuando ve el misterio de la educación. En la educación uno contempla hombres, personas que tienen una naturaleza caída, que está herida por el pecado original, que ha caído de su perfección primera, pero que Dios en su infinita misericordia quiere levantar de vuelta a hacerlos semejantes a Él. Por eso decían los padres de la Iglesia que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, para que el hombre, sin dejar de ser hombre, se haga semejante a Dios. Y eso es a lo que estamos llamados. Somos nada, más pecado, como le dijo Jesús a Santa Catalina, pero a la vez también estamos llamados a una grandeza, a un destino que es inmenso, infinito. Y esa es la tarea del educador, es acompañar a los hombres, a las personas, para hacer florecer en ellos esa belleza interior de la imagen de Dios que ya está presente en cada hombre. Por eso en cada hombre hay una dignidad enorme, que es el de ser imagen de Dios. Hay inteligencia, hay voluntad, ahí está Dios reflejado, pero a la vez también está el hombre llamado a asemejarse a Cristo y a parecerse a Él. Los padres de la Iglesia decían eso, vieron que en el Génesis dice que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos decían que la imagen es lo que está siempre guardado en el hombre, que es que somos inteligencia y voluntad, que somos un reflejo de Dios y tenemos una potencia enorme.
pero también somos semejanza. La semejanza significa el parecido a Dios que encontramos por la gracia y por las virtudes. Entonces, esa semejanza es algo que nosotros tenemos que ir trabajando toda la vida. La imagen ya la tenemos, eso siempre está. Siempre tenemos un espejo ahí limpio y presto y preparado para poder reflejar a Dios. Pero hay que pulirlo, hay que irlo embelleciendo. El fondo del alma, el centro del alma es un lugar precioso para Dios, es una perla preciosa para Dios, pero a la vez a ese hombre hay que educarlo y hay que irlo levantando para que se asemeje cada vez más al Señor y pueda reproducir la imagen de Cristo. Por eso la tarea de la docencia es una tarea de ir ennobleciendo y de ir levantando hacia la perfección a las almas de los que tenemos a nuestro cargo. Es desarrollar la gracia que ya fue infundida en el alma de muchos de los alumnos que tenemos en el día del bautismo. En el día del bautismo Dios les infundió todas las virtudes y están ahí como en ciernes, en semilla, y uno tiene que ir haciendo crecer eso. Por eso educar quiere también significar que uno tiene que ir desde adentro del alumno, irlo llevando hacia la perfección de las virtudes. Es desarrollar algo que ya está en la naturaleza y en la gracia que Dios nos ha concedido, y algo que Dios, en lo cual Dios asiste para poder ir levantando, y el docente lo que hace es colaborar con la obra de Dios, con la obra providente de Dios. Dios en su infinita providencia nos elige a nosotros para poder acompañar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, para irlas levantando a esa perfección. Eso vale para todas las tareas que ustedes enfrentan, de papás, de docentes, de catequistas, bueno, y es la gran tarea que nosotros tenemos con todo nuestro prójimo, al fin y al cabo. No es otra cosa que el desarrollo de la caridad cristiana. Entonces, ese es el desafío y la aventura enorme de ser educador. Es impresionante, y ahora estamos en un contexto bastante difícil. Recuerden que en la escuela actual, donde ahora estamos, el modo de llevar las escuelas actualmente es un modo absolutamente deshumanizado. Ya no se recuerda el destino para el cual el hombre ha sido creado, nadie reconoce que estamos caídos en pecado y que necesitamos reparaciones. Nadie reconoce el destino de grandeza al cual hemos sido llamados y la nobleza a la cual significa que estamos llamados por Dios. A los alumnos se los encasilla en distintos métodos y nos meten en una especie de fábrica, que ahora le llaman escuela, pero una fábrica donde fabricamos niños estándar de acuerdo a ciertos cánones que el Estado presenta, donde perdemos absolutamente de vista la particularidad de cada niño, la interioridad de cada niño, y entonces lo único que hacemos es llenarle la cabeza con fórmulas y con técnicas que vamos cambiando todos los años, porque ninguna técnica es buena y siempre hay que cambiar la técnica porque ese es el problema. Y en realidad el problema de fondo es ese, que no entendemos con quién estamos trabajando, no entendemos a quién tenemos enfrente, no sabemos que lo que tenemos enfrente es un hombre, y que ese hombre tiene alma y cuerpo, y que esa alma está llamada a esa grandeza a la que Dios la preparó. Y entonces, en lugar de la educación, en lugar de transformarse el educador en un artesano, en alguien que tiene que ir como un orfebre trabajando en el alma de un niño con inmenso cuidado y con dedicación, nos hemos transformado en una especie de producción masiva a gran escala de personas que son maleables, que no tienen ningún contenido y que por eso el Estado puede controlar a diestra y siniestra, porque no existe, vaciamos el alma de los niños hoy en día. Cuando las vaciamos, y eso también un poco lo que se intenta en el fondo, ¿no? Pues las vaciamos y después lo que nos transformamos en un número. Somos números y cantidades, dejamos de tener nombres. El educador verdadero, que es Dios, conoce a cada oveja por su nombre. Eso es educar. Es decir, conocer el interior de cada niño y de cada persona que tiene desarrollando para que pueda alcanzar todo el perfeccionamiento de las virtudes. Bueno, antes porque si no, no paro.
decirle esto, hoy el padre Nico me ha invitado para que el método preventivo San Juan Bosco. No se puede entender el método preventivo si uno no entiende qué es la educación y cuál es el ideal del maestro. Y no se puede entender el método preventivo si uno no entiende esto, que el hombre posee una interioridad, un alma y un espíritu llamado a la virtud y a la santidad, y que el trabajo del docente y del método preventivo, que no es otra cosa que el trabajo de la caridad cristiana, que es el apostolado de la caridad cristiana con los que tenemos a nuestro cargo, en la educación de los jóvenes y de los niños. Es eso simplemente. Por eso desde de partida quizá uno de quitar un malentendido que por ahí viene con esto, que es el método preventivo. Entonces vamos a tener un método con el cual va a salir todo cocinado perfecto del horno de la escuela. Y uno por ahí tiene metido ese verso, vieron que como tienen los yanquis, que en 10 días te vas a transformar en no sé qué. Cómo bajar de peso en 20 días. Bueno, esas técnicas yanquis que son supuestamente mágicas, que no funcionan por supuesto. El otro día me pasaron charlando con un psicólogo amigo para trabajar un tema de adicciones. Me pasó un libro yankee que decía eso, no sé, era cómo dejar una adicción en 21 días. Bueno, en 21 días quieren transformar el alma de una persona, eso no existe. El método preventivo, desde ya les digo, es verdad, es un camino, es un modo de poder educar a los niños, pero es el modo cristiano, es el modo según el Evangelio, es eso. Es la sabiduría cristiana de todos los siglos, vertida y adaptada, adecuada a nuestros tiempos por San Juan Bosco, eso. Y la sabiduría de los santos no es otra que esa, es beber de la sabiduría de Dios y poder darnos a beber eso a nosotros, de un modo más amable y comprensible para nosotros. Por eso vamos a tratar ahora entre esta hora y las 10:15 de hablar vamos a hacer una primera parte donde vamos a ir exponiendo qué es la educación y en qué consiste el método preventivo, San Juan Bosco y Cristo como maestro y como modelo de esto, y luego ver cómo Don Bosco lo aplicaba más en la práctica, en el trabajo diario con los niños en el oratorio y en los chicos que él tenía. Bueno, entonces, continuando con esto que veníamos diciendo de la educación. La educación, cuando Santo Tomás la define, dice que es la conducción y promoción de la prole son los hijos, los niños. Es la conducción y la promoción de la prole al estado perfecto del hombre en tanto que hombre, es decir, el estado de virtud. Bueno, la comento brevemente. En primer lugar, dice él que es conducción y promoción de la prole, es decir, que la educación, como nosotros la entendemos y como entendemos al hombre, es continuar la tarea que ya ha comenzado con los papás. Por eso la educación es una prolongación o una extensión de la educación que tiene que empezar en la casa. Bueno, eso hoy está complicado, porque en general muchas veces de la casa no viene una educación, no es que extendemos la educación de la casa, sino que la terminamos reemplazando nosotros. Por eso la docencia hoy tiene desafíos que son muy grandes y que son distintos que la época de Don Bosco. Yo la verdad que leí estos días de vuelta a Don Bosco y hay consejos que él da que yo dije, este consejo hay que adaptarlo de nuevo en otra época, porque por ahí consejos prácticos y pronunciales del momento son muy buenos. Por ejemplo, qué sé yo, algunos consejos que San Juan Bosco da acerca del trato de los niños y de la relación con los sacramentos. Yo lo miraba y decía, bueno, esto es genial, los principios generales son increíbles, son buenísimos y son muy sabios, pero después hay aplicaciones concretas diarias que quizás nosotros no podemos llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que bueno, que uno tiene que simplemente continuar lo que los papás están haciendo, y les voy a decir que no, porque en muchos casos lamentablemente no sea eso. Pero sí es verdad que es una semejanza con la generación, porque nosotros en la docencia, en la tarea que tenemos entre manos, es la de ser padres de los niños, ser
padres y madres de los niños que tenemos acá. Eso significa que nosotros no volcamos simplemente un contenido abstracto en la cabeza de los chicos y formateamos el disco rígido interno de la cabeza. No, esa no es nuestra tarea, sino que nuestra tarea es la de educadores de personas, es decir, de crecimiento en las virtudes y en la sabiduría humana. Esa es nuestra tarea como educadores. Y por eso nosotros continuamos con lo que se da en las generaciones. Por eso el educador verdadero es aquel que actúa según la naturaleza humana. Cuando Dios, esto lo dice Santo Tomás también, es muy bueno, cuando Dios actúa sobre nosotros los hombres, no actúa a contrapelo de la naturaleza humana, nunca. Nunca Dios va contra la naturaleza, porque bueno, la naturaleza es fuente de su creación, es de donde emergen todas las cosas que Dios ha creado. Todo lo que Dios ha creado, que está en nuestra naturaleza, es bueno. Y entonces la tarea del educador es darse cuenta cuál es la naturaleza humana que tiene enfrente y entenderla para poder perfeccionar esa naturaleza que ya se encuentra allí. Cuando Dios obra en el hombre, Santo Tomás dice que obra suavemente y según la naturaleza. Dios no fuerza las cosas, sino que las va haciendo crecer paulatinamente y de a poco. Y tiene una paciencia infinita que por ahí a nosotros nos falta. Pero Dios obra de esa manera y obra según nuestra naturaleza. Entonces, Dios no espera que nosotros nos crezcan alas o que de repente desarrollemos una inteligencia, no sé, que sea sobrehumana o angélica. Somos hombres y tenemos la carga de nuestro cuerpo y el peso de nuestro barro, y eso también es lo que un docente tiene enfrente. Entonces, la educación es un proceso que se va dando paulatinamente. Lo que nosotros en la educación hacemos es hacer crecer la perfección accidental del hombre, no es que cambiamos las sustancias de los alumnos que tenemos enfrente, aunque hoy se piensa eso. ¿Vieron? En las escuelas, yo por ahí veo videos de las escuelas yanquis hoy en día. Bueno, ahora acá también está pasando, por supuesto, menos que allá, gracias a Dios, pero la cantidad de maestros y profesores y docentes que son de la comunidad LGTBQI+, no sé cuánto, y que utilizan el aula para adoctrinar y para poder modificar la naturaleza de sus alumnos y para decirles que su naturaleza es modificable. Ayer me reía porque una maestra hacía un video eso de TikTok que hacen ahora todo el mundo, preguntándole a sus compañeras docentes cómo hacer con el caso que había tenido, porque ella les estaba diciendo a los chicos que podían llamarse con cualquier pronombre que ellos quisieran elegir. Entonces podían ser él, ella, ellos, etc. Y autopercibirse como quisieran, y entonces uno de los alumnos le dice, bueno, pero usted nunca nos ha preguntado cómo nos queremos llamar nosotros. Y bueno, le dice, bueno, vos, Juancito, ¿cómo te querés llamar? Bueno, yo me quiero llamar Banana. Yo no sé si el chico le estaba tomando el pelo o no a la docente, creo que sí, pero era astuto porque se lo dijo con toda la seriedad. Y la mujer está totalmente ideologizada, dice, chicas, ¿cómo hago? Porque me pidió que le dijera Banana. Y bueno, tuve que respetarlo, pero no sé si o me está tomando el pelo, no tengo idea. Entonces la chica le preguntaba a las compañeras eso. Bueno, estamos en una generación así, además de lo obvio que es una estupidez enorme, también hay una perversidad de fondo muy grande, y es esa, que podemos modificar y malear la naturaleza humana a nuestro parecer. Y la educación en muchos ámbitos se ha transformado en eso, es una especie de herramienta que tiene el Estado para poder modificar a los habitantes de su país a la imagen y semejanza que ellos quieren de nosotros. Bueno, entonces el proceso que nosotros realizamos es un proceso que va de acuerdo y según la naturaleza. Es decir, que nosotros contemplamos en el hombre su inteligencia, su voluntad, sabemos recapacitar en la integridad que poseen nuestros alumnos, en que la escuela no tiene que ser, y esto nos ha metido muchísimo, que no tiene que ser una máquina de sacar personas eficientes profesionalmente. No es eso la escuela. Ni la escuela tampoco es una maquinaria estándar donde yo saco personas que puedan tener una salida laboral. No es eso la escuela.
La escuela es mucho más alto que eso. Está bien, por supuesto que si uno les puede dar ciertos dones y hacerlos crecer en ciertas virtudes que los capaciten para ser laboriosos, industriosos y buenos en el trabajo que hacen, ese es uno de los fines de la escuela, por supuesto. Pero otra cosa muy distinta es pensar la escuela solamente en su función práctica y en los hombres y en las personas como personas que lo único que buscan es un fin útil, cuando en realidad lo que nosotros buscamos es un bien honesto, sabio y verdadero, que es la contemplación de la verdad, del bien y de la belleza. Y eso es lo que uno tiene que transmitirle a los alumnos, que ellos puedan enamorarse, como estoy enamorado yo que soy docente, yo que soy maestro, del bien, de la virtud, de lo noble, de lo heroico, de lo grande, de lo sincero, de todas las virtudes, de todo lo que es bueno, noble, bello. Eso es lo que enamora a las personas y eso es lo que las atrae hacia el bien. Entonces, eso es lo primero. Entonces, la conducción y promoción de la prole significa eso. Por otra parte, también Santo Tomás dice que es conducirlos al estado de virtud, y ese es el fin último de la educación. Y el fin último, que es el de la virtud, es el que especifica todos los medios que nosotros tenemos para poder educar. Eso es algo que nosotros estudiamos en filosofía, no se lo explico, pero cada fin que yo persigo tiene sus medios propios, y esos medios propios son los que me conducen al fin, pero no es que yo pongo primero los medios y después pongo el fin, porque eso es poner el carro por delante y los caballos detrás, y así no anda el carro. El carro solamente anda cuando tengo el caballo por delante, y el caballo tiene que estar persiguiendo la zanahoria que está delante, el fin al cual lo conducimos. Ese fin que nosotros perseguimos en la educación es el de la virtud, es el de forjar hombres virtuosos, personas virtuosas. Entonces, en la escuela, a mí no me tiene que importar tanto, también me tiene que importar, por supuesto, que sepa ciencias naturales, matemáticas, química, física, que sepa analizar sintácticamente una oración. Eso está bien y forma parte de la forja de hábitos y de virtudes que uno tiene que tener. Pero sobre todo es eso, es forjar hábitos. Entonces, forjar hábitos de industriosidad, ingeniosidad, laboriosidad, responsabilidad, nobleza en el comportamiento, enamoramiento del bien y de la virtud. Eso es lo que uno percibe sobre todo como docente, porque la persona que yo tengo a cargo es un hombre, no una máquina, donde yo le meto programas y la voy formateando para que salga con ciertos programas al final de la escuela. No es eso. Bueno, es por eso que el estado de virtud, que especifica lo que es el fin, especifica los medios que yo voy a utilizar para poder llegar a ese fin. Entonces, los métodos son un medio solamente. Ahora bien, el método de San Juan Bosco, el método preventivo, tiene una particularidad y es que reconoce perfectamente cuál es el fin y los medios que especifica para poder conducir a los alumnos a ese fin son los medios que la sabiduría cristiana ha ido impartiendo durante tantos tiempos. Bueno, por otra parte también esta definición de educación que decíamos significa que el hombre es educable y perfectible. Eso siempre nos tiene que hacer crecer en la esperanza y en la sensatez. Por una parte estamos frente a personas que están en pecado, que han caído en pecado original, que están heridos como todos nosotros y que tienen que ser educables y perfeccionados. Pero por otra parte también estamos delante de una naturaleza que no está destrozada, no está muerta. Hay una naturaleza humana ahí. Y eso significa que yo puedo levantarla y educarla. Y eso siempre va a estar ahí. Siempre. Por más que el chico sea de todo lo que le quieran poner de adjetivos, drogadicto, con una familia terrible, con un pasado horrible, sea cual sea la persona a la cual nosotros estamos enfrente, nunca hay una tarea perdida y nunca hay una persona que esté a tal punto destrozada que sea irreparable en absoluto. Por supuesto, hay heridas que condicionan y hay realidades que son tan grandes, tan terribles que por ahí son muy difíciles de afrontar y de mejorar y de educar. Pero uno siempre tiene la posibilidad de hacer crecer a los chicos. Entonces uno nunca tiene que perder de vista que la naturaleza está ahí y que el centro del alma donde Dios puede habitar está en cualquier chico. Por más que sea adicto, tenga una casa que es un asco, está ahí,
en el fondo de esa alma hay una perla preciosa por la cual Cristo dio su vida. Eso. Bueno, por otro lado también Santo Tomás dice que es la conducción y la promoción, es decir, que hay una causalidad externa, que trasladado a términos más entendibles significa esto, significa que hay alguien que trabaja desde afuera, alguien que hace una obra desde afuera sobre el niño y que lo va conduciendo y lo ayuda a poder llegar a la perfección de las virtudes, que es algo que hoy también está totalmente negado en las escuelas, porque toda la doctrina pedagógica de Piaget y de los pedagogos modernos, por un lado niega que haya pecado original y que haya que perfeccionar algo, piensan que el hombre es naturalmente bueno y que simplemente tenemos que dejar que se desarrolle por espontaneidad. Y por otra parte también, cuando niegan todo eso, terminan abandonando al hombre a los instintos más salvajes y a lo más bajo que hay en el hombre, a lo más vulgar y grotesco. Y entonces estamos frente a eso. ¿Nosotros qué entendemos? Nosotros entendemos que la naturaleza esa que es perfectible del hombre no se perfecciona a sí misma sola, sino que necesita de la sociedad y de los papás, en primer lugar, papá y mamá, un varón y una mujer, sí o sí, hasta para el desarrollo neurológico, psicológico básico. Y por otra parte necesita de un maestro que transmita la sabiduría de los siglos y de los hombres a ese hombre. O sea, pensar que una persona puede tener la capacidad para autoeducarse en absoluto es una pretensión bastante soberbia, sobre todo teniendo en cuenta que venimos nosotros a habitar acá en el planeta Tierra después de más de 2000 años de la venida de Cristo y de no sé cuántos miles de años de la existencia de la humanidad. Entonces pretender de que todo empieza conmigo, como pretendemos nosotros los hombres modernos, es de una soberbia impresionante. Entonces nosotros tenemos una labor como maestros y hay un apostolado que hay que cumplir y que nosotros tenemos que llevar a cabo y que nadie puede hacerlo si no lo hacemos nosotros. Bueno, y por último es también entender la escuela como un lugar casi diría sagrado. De hecho, escuela, la palabra escuela viene de una palabra griega que es scholé, que está relacionada con el ocio. El ocio no es el estar tirado panza arriba rascándose el ombligo, sino el ocio es el estado en el cual yo ya no tengo que estar con el alma repartida en 1000 negocios y mil cuestiones, sino el momento en que el alma puede reposar en el bien adquirido, en la virtud adquirida, gozarse del bien adquirido que yo he recibido y gozarme en la contemplación de esa verdad, de esa belleza y de ese bien que he recibido. Es decir, que es el momento donde yo entro en unión con Dios. Por eso la escuela es un ámbito sagrado en ese sentido, porque en última instancia la escuela tiene que llevar a los chicos a que puedan darle culto a Dios y que puedan relacionarse y unirse con Él. Entonces cuando yo les transmito a ellos el bien, la verdad y la belleza, en el fondo lo que les estoy transmitiendo es Dios, porque Dios es bien, verdad y belleza infinitas. Y uno cuando le va enseñando a los chicos, lo que hace es eso, inculcar ese amor por esas grandes cosas en el alma. Esto es importantísimo porque todo el método de San Juan Bosco se basa en esto, se basa en que nosotros entendamos que hay un bien, una verdad y una belleza que tienen un poder atractivo que es irrefrenable en el alma de los hombres, porque todos nosotros hemos sido creados para el bien, para la verdad y para la belleza. Entonces cuando a un hombre uno le presenta el bien, la verdad y la belleza, el hombre se siente instantáneamente atraído por eso. Nuestra naturaleza está inclinada a eso. Entonces nuestra inteligencia solamente reposa cuando encuentra la verdad. Y mi voluntad solamente reposa y mi amor solamente reposa cuando he encontrado la belleza y el bien. Solamente cuando el alma no logra reposar en esas cosas, el alma se desparrama en mil actividades distintas y termina destruyendo. Entonces, lo de San Juan Bosco, en última instancia, eso es recordar las grandes cosas para las cuales hemos sido creados, el bien, la verdad y la belleza, y presentárselos a nuestros alumnos, porque el solo hecho de presentárselos y de que nosotros estemos enamorados también de esos grandes ideales, atrae a los alumnos y los hace crecer. Es como poner una planta al sol, simplemente.
no hay que estar ahí estirando la planta para que crezca, si no uno la pone al sol y la planta va sola. Pero hay que conducir a la planta al solcito, y esa es nuestra tarea. Hacerle ver la belleza del sol, la grandeza del sol, la necesidad del sol a las plantas que tenemos enfrente, que son los alumnos, y eso es lo que los va a ir conduciendo a ello. Por eso la escuela tiene ese lugar que en última instancia termine llevando a los niños al culto. Por eso que San Juan Bosco nunca va a concebir una escuela como la que tenemos ahora. Es una locura pensar una escuela laica. La escuela laica que tenemos acá es la ley 1420, desdichada en nuestra patria, que concibe al hombre como una especie de ser absolutamente creado para este mundo terrenal, que no tiene ningún lazo con lo eterno ni con lo espiritual. Es destrozar el alma, pero de partida nada más a los alumnos. O sea, el negar la interioridad de los chicos, el negar el espacio a lo sagrado en la escuela, termina cercenando y cortándole las alas a los chicos, porque es para lo que hemos sido creados nosotros. Bien, entonces bueno, ahí le leo una cita del Papa Pío XI, en una encíclica de él que es de lectura muy obligada para todos los que trabajan en la docencia, que se llama Divini Ilius Magistri, tiene ese nombre en latín, el Papa Pío XI. En Divini Ilius Magistri él dice esto, dice: educación esencialmente consiste en la formación del hombre tal cual debe ser, cómo debe comportarse en esta vida terrenal para conseguir el fin sublime para el cual fue creado. Es evidente que, como no puede existir educación verdadera que no esté totalmente ordenada al fin último, así, en el orden actual de la providencia, o sea, después de que Dios se nos ha revelado en su Hijo unigénito, Hijo único, camino, verdad y vida, no puede existir educación completa y perfecta si no es la cristiana. Es decir, la educación completa, perfecta, verdadera, de cualquier persona que exista en este mundo, es la cristiana, es la única. Porque la única que puede llevar a la perfección verdadera al hombre según el estado para el cual ha sido creado, que es el estado de virtud. Y el estado de virtud solamente se puede perfeccionar en el niño si nosotros le transmitimos la perfección según la naturaleza y según la gracia que sana y eleva esa naturaleza caída. Es la única manera de poder perfeccionar a los niños. Por eso una escuela sin Dios, una escuela donde no se pasa la señal de la cruz, donde no se puede ni siquiera bendecir los alimentos, que es lo último que estamos peleando para que no saquen a la Virgencita, que no saquen a la cruz, pero ya la hemos perdido muy en el fondo, porque hemos quitado de nuestras aulas el catecismo, hemos quitado del aula la presencia de Dios y el reconocimiento de la dignidad humana básica que es que el hombre es religioso. Porque incluso en el caso de que uno dijera, qué sé yo, estaban en un país musulmán y le dan lo que dice el Corán, al menos eso tiene más dignidad que la escuela laica. La escuela laica es negar la naturaleza absolutamente. Al menos educarlo, no es lo mejor por supuesto, pero educarlo en el Islam o en el protestantismo tendría más asidero en la naturaleza humana que negara de plano cualquier existencia de religiosidad y de interioridad en los niños. Pero por supuesto, como la Iglesia tiene esa labor traída por Cristo, que se encarnó por nosotros y que se hizo camino, verdad y vida, nuestra tarea es esa, es poder favorecer por todos los medios necesarios que estén desde afuera el desarrollo de la virtud en los niños. Por eso todo el método de Don Bosco se basa en una máxima principal, que es la de prevenir antes que lamentar, prevenir antes que curar. Es lo mismo que hacen ustedes. Uno no deja que vengan las enfermedades sobre mis niños para después enchufarle todos los medicamentos que puedo encontrar. ¿Uno qué hace? Le da vitaminas, los hace comer bien, los hace dormir bien, que descansen, que jueguen al aire libre, que respiren aire puro, que interactúen con otros niños, les pone las vacunas de antemano para poder prevenir enfermedades duras y difíciles. Y eso es lo que uno hace. Y uno no le anda pidiendo permiso a los niños para eso, uno sabe que es el bien para ellos, lo hace, listo, punto.
Entonces la educación verdadera es eso. La educación no es salir a atajar penales, es decir, salir a ver cómo superamos el desastre que hemos causado porque nunca prevenimos nada. La educación está antes, la educación es prevenir y es enamorar del bien a los niños y hacerles concebir un gran horror por todo lo feo, malo, bajo y noble. Eso es la educación según me entiende San Juan Bosco. Entonces, bueno, ese mejor prevenir que curar está unido a lo que Dios hace con nosotros. Dios, cuando se ocupa de nosotros los hombres, en el plan divino de salvación, es el desarrollo de lo que nosotros llamamos la providencia de Dios. Proveer significa ver antes. Prever y proveer, es decir, ya guardar cosas para poder darle a los que tengo a mi cargo. Eso es lo que tiene que hacer el educador católico, es decir, ir acompañando la obra providencial de Dios sobre ese niño, darme cuenta que soy instrumento de Dios en esa labor. Esto es enorme, es gigantesco la labor que uno hace porque uno realmente es instrumento de Dios y nadie más puede hacerlo si no lo hacemos nosotros. No es que si nosotros nos cruzamos de brazos alguien más lo va a venir y lo va a hacer. Cada uno de nosotros en este mundo tiene una misión que es irreemplazable. Eso siempre hay que estar muy consciente. Dios a cada uno nos pensó de toda la eternidad para cumplir una labor que nadie más puede cumplir. Porque nosotros somos únicos e irrepetibles, todos nosotros. Y somos un signo de la presencia de Dios y de la fuerza de Dios y de la gloria de Dios, de la bondad de Dios, único. Nadie más puede mostrar esta gloria, esta bondad de Dios como yo la voy a mostrar en el mundo, en toda la historia de la humanidad. Y eso no lo digo para que se sientan bien consigo mismos, es real, o sea, es Dios que nos ha pensado así. Por eso tenemos una dignidad tan grande. Y por eso también la labor que nosotros realizamos como docentes es tan enorme, porque no trabajamos con maquinitas, trabajamos con niños, con personas que también tienen que conocer esa bondad y esa belleza de Dios. Y nosotros somos los que le mostramos. Por eso, mejor prevenir que curar también significa darse cuenta de la fuerza que tiene el bien. Yo ya le dije recién eso, pero no voy a dejar de recalcarlo varias veces porque esto es de suma importancia. Darme cuenta de que el bien tiene una potencia y una fuerza que el mal no posee. Es verdad que el mal y lo que hay de malo en el mundo cuenta con nuestra naturaleza caída y con nuestras tendencias malsanas internas. Eso no lo vamos a negar. Pero también hay que recordar que el mal es un parásito solamente. El mal es un parásito del bien. Y en el fondo el mal siempre tiene que apoyarse en algo bueno que existe ahí, en algún lugar, por más escondido que esté. Entonces nuestra alma puede estar tapada de barro, pero en el fondo hay una perla, siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr ver. Por ahí es difícil, por ahí hay mucho barro. Entonces uno tiene que escarbar. El otro día escuchaba una charla y citaban, no me acuerdo la frase, pero era una frase bastante compleja, de un monje ruso, que decía que había que lograr ver la belleza interior y no dejarse atrapar por los pantanos y los laberintos que se encuentran alrededor del alma. Entonces, lograr ver la belleza interior a la cual está llamada cada persona y que está ahí en potencia y que nada más tengo que hacer crecer, eso es difícil. Hay que tener, hasta le diría, no solamente la razón clara, sino que hasta un poco, hasta bastante fe, digamos, para recordar que estamos delante de personas con un espíritu y con un alma. Bueno, por eso prevenir, ante todo, también significa ser consecuentes con la verdad. No existe prevención y no existe verdadera educación si no está unido a la verdad. Es decir, los niños y los jóvenes que nosotros tenemos enfrente están llamados a la verdad plena. Y solamente la verdad plena puede salvarlos a ellos y curarlos a ellos. Entonces de mí como docente depende mi compromiso con la verdad para poder transmitirle la verdad al mundo. Porque solamente la verdad que perfecciona la inteligencia es la que le hace reconocer al hombre dónde está el bien y la belleza. Si yo no conozco la verdad, no sé dónde está el fin de mi vida, no sé para dónde voy. Entonces si yo logro transmitir
esa verdad a los alumnos y yo comprometerme con esa verdad plena, entonces esa verdad logra mostrarle a los hombres el fin para el cual han sido creados y al cual están llamados. Y esa verdad contemplada así de esa manera, que es el bien más grande que podemos contemplar, es la que arrastra el alma detrás de eso. Porque nosotros siempre nos movemos por el bien, nunca nos movemos por el mal. Entonces uno presentarles el bien a los chicos para que se enamoren de ese bien. Por supuesto que yo tengo que estar enamorado primero. Si no estoy enamorado del bien y de la belleza y no los busco, entonces tampoco le puedo pedir peras al olmo. Ahora, no obstante, esa verdad que yo transmito tiene que estar unida a la caridad cristiana, por supuesto. Yo no puedo transmitir la verdad como con un palo por la cabeza. La verdad tiene que ser transmitida de un modo bueno, bondadoso y caritativo, es decir, paciente. Uno no puede forzar el amor en la verdad a los chicos. Dios nunca fuerza las cosas. Por eso les decía recién que Dios actúa suave y según su naturaleza, suavemente y según la naturaleza. Yo no puedo forzar el amor al bien ni puedo forzar el amor a la verdad. El amor a la verdad tiene que quedarse en los niños, se da naturalmente cuando uno les presenta la verdad y uno logra mostrarles la verdad y uno logra mostrarles que uno está enamorado de esa verdad y que es la belleza y el bien para ellos. Y entonces ahí crece el amor por eso. Entonces tiene que ser transmitida con caridad. Significa también que lo que nosotros tenemos enfrente son personas educadas, ya les dije recién eso, pero lo vuelvo a recordar, no tenemos delante el buen salvaje que proponía Rousseau. Rousseau, que es uno de los grandes revolucionarios franceses, y el hombre este tuvo el atrevimiento de escribir un tratado sobre educación que se llama el Emilio, que bueno, en pedagogía por ahí se lee. El tipo, no sé si ustedes saben, pero tuvo 14 hijos y los abandonó a todos, con distintas mujeres, por supuesto. Bueno, era un desastre como padre, así que, menos como maestro, pero él, en la concepción de él, de pensar que el hombre es naturalmente bueno, de que no hay nada que cambiar en el hombre, sino que simplemente hay que dejar que crezca espontáneamente el bien, es una locura. Pensar que el hombre que nosotros tenemos enfrente es totalmente bueno y no reconoce que hay inclinaciones malas y que hay pecados y que hay pecados pasados, es una locura. Pero también tampoco tenemos que pensar en el hombre como algo totalmente destrozado. Eso significa que nosotros delante tenemos bárbaros, podríamos decir, yo sé, como los que tenían la iglesia cuando tuvo que catequizar Europa de nuevo. Tenía personas que eran bastante ignorantes y estaban en ayunas de todas las cosas grandes, buenas y nobles, y entonces esa es la tarea que uno tiene delante. Por otra parte también, de acuerdo también con lo que San Juan Bosco va enseñando, es importante recordar que el maestro, el educador, tiene que reconocer la realidad tal cual como es y tiene que darse cuenta del orden jerárquico que existe en las cosas. Es decir, no dejar que la inteligencia nuestra se mueva por la ideología o se deje arrastrar por las ideologías que andan dando vueltas todo el tiempo. Eso es difícil por ahí de discernir, porque estamos como hemos crecido en un mundo ideologizado, muchas veces uno no se da cuenta y puede llevar los frutos de la ideología dentro de uno, y de hecho los llevamos en general. Entonces, ser maestro también es buscar la verdad constantemente. Hay un salmo que dice: busca la paz y corre tras ella. Eso es lo que uno tiene que ir haciendo. Entonces, también uno tiene que tener la suficiente sinceridad con uno mismo para poder ir reconociendo cuando se nos ha colado alguna cosa que no es buena. Y también cuando eso malo, eso que niega la realidad, está en el ambiente. Porque la ideología siempre es negación de la realidad que Dios ha creado, de la naturaleza de las cosas. Bueno, y de vuelta recalco lo del amor a la verdad, porque va junto con todo esto. Es decir, la verdad significa huir de la ideología, significa reconocer al hombre que tengo delante, significa que la verdad la tengo que transmitir en la caridad. Y también,
por otra parte, como contracara, significa horror por el error. Eso que por ahí uno no tiene hoy en día, porque el mundo ha caído en la dictadura del relativismo que decía el Papa Benedicto, de un modo atroz. Entonces ya no nos importa ni nos interesa tanto la verdad. De hecho, no nos interesa para nada. Entonces, da igual cuál es la verdad que cada uno tenga. Hace unos días estábamos misionando en Paraná y con los chicos, de los chicos de Managua, bueno, y todos te cuentan lo mismo. Y uno también, cuando uno visita las casas, ve mucho eso. Nadie te discute nada. Uno quisiera por ahí, uno cuando sale a misionar espera poder pelearse con algún pastor o algún protestante o enseñarles la verdad. Pero uno, es verdad que por ahí en el fondo uno está buscando pelea nada más, pero principalmente como cristiano, uno que sabe uno. Y bueno, que uno es poseedor de una luz, de una verdad muy grande y que uno puede transmitir eso. Y entonces cuando uno quiere transmitir eso y se da cuenta de que en la otra parte solamente hay indiferencia y no hay ni el más mínimo interés por saber qué es error y qué es verdad, entonces uno queda realmente sorprendido de que las personas puedan vivir en ese estado. Y la gran mayoría de las personas que nos rodean viven en ese estado. Entonces, el amor por la verdad para infundírselo a los alumnos es algo grande y dificultoso, en el sentido de ser arduo, porque los chicos también saben que se encuentran en una época donde todo el mundo opina como quiere. Entonces, tu verdad y mi verdad son el mandamiento de fondo de siempre, y ese relativismo liquida la escuela en absoluto, porque es liquidar el amor por la verdad. Y si yo liquido la verdad, ya no queda ni bien, ni belleza, ni nada. Simplemente, bueno, contenidos, técnicas, y basta. Eso. Que reducimos la escuela a cenizas. Santo Tomás decía, no hay peor miseria en el hombre que el error. No hay peor miseria que eso. Por eso debe despertar gran misericordia en nosotros el hecho de que nuestros alumnos se encuentren en el error. Y debemos hacerles concebir a ellos un gran espanto por el error, para que sepan siempre huir del error y puedan aferrarse a la verdad. Y eso tiene que habitar primero en el alma del docente. Porque ese error no es simplemente una equivocación del momento, son errores arraigados, y son errores que se transforman en hábitos pecaminosos después. Y el error, cuando es consciente, cuando yo soy consciente de que hay una verdad a la cual estoy llamado y que yo me niego a buscar esa verdad, en el fondo es un hábito presente como la contraparte de la virtud, que es un vicio. Es un hábito operativo malo de siempre estar negándome a la verdad y negándome al llamado de la verdad. Y eso hecho hábito en la sociedad moderna es tremendo, y eso es lo que vivimos nosotros. Entonces, ser maestro también significa combatir contra esto. Un combate contra el relativismo, contra la tibieza, contra la mediocridad, contra la indiferencia del hombre moderno, contra la indiferencia de los papás. Bueno, ustedes experimentan seguro todos los días, pero que a los papás no les interesa la verdad. Entonces, ¿qué les va a interesar? Y si llevó la bandera, y si la trató bien, y si le hicieron bullying o no. Entonces estamos rodeados de insignificancia. Uno muchas veces está todo el tiempo peleando contra esas cuestiones insignificantes, que uno dice, ¿cuándo van a terminar? Y no hay interés por las grandes cosas, las grandes cosas nobles. Y uno entonces está pensando y soñando con hazañas grandes, y tener que estar peleándote en el barro todos los días con taradeces y atajando penales estúpidos. Lo cual es cansador. Por eso, bueno, requiere una dosis de paciencia bastante grande. San Juan Bosco eso era un modelo enorme, como sacerdote y como educador. Primero que era un modelo de varón, es decir, de alguien que es arquetípico, alguien que es modelo y que es ejemplo para seguir en todos sus aspectos. Como varón, como sacerdote, como alguien comprometido con lo que hacía y con la responsabilidad que él sabía que tenía entre manos. Un modelo también de héroe, es decir, de los que no se dejan ablandar por los lazos del mundo, ni los que temen tampoco la persecución del mundo. San Juan Bosco desarrolló una labor infatigable en Turín, muy grande, porque la época que a él le tocó vivir fue la gran época donde el desarrollo industrial, el apurado que había traído el liberalismo, había
dejaba a las familias muy desarmadas, a los niños muy desamparados de los papás. Recuerden que en esa época, aparte, no existía ni media ley laboral que protegiera el trabajo humano legítimo, y entonces los papás muchas veces dejaban a la familia a merced de los vientos del momento, y San Juan Bosco se encontró con una labor gigantesca que hacer con los niños y con los jóvenes. Y esa labor de él, bueno, fue muy grande, porque no se quedó simplemente en la ayuda el día a día, y cómo vamos zafando el día a día y atajando los penales que nos toca, sino el concebir el oratorio, la escuela, el instituto religioso para la promoción y la ayuda y el perfeccionamiento de los niños y los jóvenes. Es de una heroicidad enorme, grandísima. Y que siempre va unido a estas cosas que hemos venido diciendo recién. Un amor por la verdad tremendo. San Juan Bosco no es que andaba con medias tintas cuando se trataba de la verdad. El otro día leí una anécdota de él, de un niño que él tenía en el oratorio. Le cuenta que le trae unos libros que el papá vendía. Eran libros, había libros con propaganda liberal, y otros que eran heréticos y propaganda luterana, protestante. Los protestantes lo persiguieron muchísimo a San Juan Bosco. Tuvo una pelea con ellos tremenda. Y entonces San Juan Bosco le ayudó al hombre a reconocer su error. Aparte, el hombre era católico, en una librería, y entonces le empezó a llevar libros buenos, y se llevó todos los libros malos que él tenía, y se los llevó al oratorio y los prendió fuego en frente de todos los alumnos. Así de simple. O sea, frente al error uno no puede tener contemplaciones. Recordar siempre eso, porque San Juan Bosco enseña lo que siempre enseñó la sabiduría cristiana, que hay que amar al pecador, pero hay que odiar al pecado. Al pecado hay que odiarlo. O sea, al error, a la fealdad, a la mediocridad, a la tibieza, hay que combatirlo con todo lo que tengamos a nuestro alcance. Y el amor a la verdad va de fondo en eso, sí. Siempre que uno ama lo bueno, lo verdadero, lo bello, uno tiene que, en el fondo, también odiarlo verdaderamente y vehementemente, con fuerza y con pasión, todo lo que significa error, mediocridad, belleza, fealdad, tibieza, perdón. Bueno, también San Juan Bosco es un modelo de entrega a Dios y de hacer ver siempre la primacía de la contemplación. Él como sacerdote tiene unos propósitos bellísimos que él se hizo al inicio de su ministerio sacerdotal, que son muy impresionantes cuando uno los lee, y que muestran eso, que toda esa acción apostólica que San Juan Bosco desarrollaba siempre estaba enraizada en una vida contemplativa y de presencia de Dios muy grande, sin lo cual no se puede desarrollar ninguna tarea apostólica a la cual nosotros estamos llamados. Ese por ahí también es uno de los peligros que nosotros tenemos como maestros. Y es el siguiente, es que en el ansia de poder dar, muchas veces pensamos que podemos dar sin habernos llenado nosotros antes. Y es una tendencia muy natural del espíritu humano, porque la contemplación de la verdad requiere paciencia, dedicación diaria, tiempo dedicado a la verdad, a la belleza, al bien. Uno piensen ustedes cuánto tiempo uno le dedica a las lecturas que me edifiquen a mí en la verdad, cuánto tiempo uno le dedica a la contemplación de Dios o a la oración, cuánto tiempo uno le dedica a esas cosas. Y sin eso yo no le puedo transmitir nada de lo que hemos estado diciendo a los alumnos, en absoluto, es imposible. O sea, eso hay que metérselo en la cabeza. Yo no puedo enamorar del bien si yo no estoy enamorado del bien. Y el bien, si estoy enamorado del bien, significa que yo le dedico tiempo al bien, significa que yo crezco en el bien, significa que yo me purifico y voy mejorando en el bien. No significa que tenga que ser santo de partida, o sea, tenés que ser santo para poder ser docente, no significa eso. Pero sí que tengo que tener esa búsqueda de la santidad, porque el método preventivo es hacerle ver a los chicos que tienen que ser santos y que han sido criados por Dios para ser santos. Y tienen que estar enamorados de ese ideal. Eso. San Juan Bosco se cansaba todo el tiempo a repetir eso. Todo el tiempo hablaba y hablaba y hablaba de santidad
y de búsqueda de la santidad y de cómo ser santos y de cómo llegar a ser santos a los niños. Y la escuela lo que tiene que lograr en el fondo es eso, que los chicos sean santos. Simplemente esa es la labor que nosotros tenemos. Bien, cortamos acá y seguimos después con los consejos más concretos del método preventivo. Así que bueno, vamos a recreo, la mejor parte de la escuela. Ya, una adulta más de media hora la atención ya empezó a pensar en qué tengo que hacer de comer, qué es esto, qué es lo otro. Y más hoy con los videitos de TikTok, todo más de un minuto. Viste cuando ya, pero vos te das cuenta que cuando un videito dura un minuto, lo pasás. ¿Viste? Es como que sí, es como 2 minutos.